del teorema de Reynolds y a partir de la primera ley de la termodinámica de Joule, podemos llegar a demostrar el teorema de Bernoulli. Y el teorema de Bernoulli simplemente lo podemos definir como la expresión que está aquí, como H sub 1 más H sub MP igual a H sub 2 más H sub MT más H sub T. Donde ¿quién es H sub 1? Vuelvo y repito, H sub 1 es la energía total en el punto 1, que es la cabeza de presión en el punto 1, más la cabeza de velocidad en el punto 1, más la posición en el punto 1. H sub MP es la cabeza generada por la bomba. Eso es igual a la energía total en el punto 2, que es la suma de la cabeza de presión en el punto 2, más la cabeza de velocidad en el punto 2, más la cabeza de posición en el punto 2, más H sub MT, que es la cabeza generada por la turbina, más H sub E, que es las pérdidas generadas por fricción o por accesorios en tuberías. Ahora vamos a hablar de la potencia hidráulica. La potencia hidráulica la definimos como H sub M, pero nosotros ya conocemos qué es la potencia mecánica. La potencia mecánica es el trabajo sobre la unidad de tiempo. Esto es lo que conocemos como potencia mecánica. También conocemos qué es H. H es la energía total, es la suma de cada una de las energías, la cabeza de posición, la cabeza de presión, la cabeza de velocidad y la cabeza de posición. Esa es H, esa es la energía. Pero la energía también yo la puedo definir como el trabajo realizado sobre el peso. Eso ya es por definición, el trabajo realizado sobre el peso. Entonces, de la misma manera que la potencia mecánica, podemos definir la potencia hidráulica. Entonces, la potencia hidráulica yo también la puedo definir igualmente como trabajo sobre unidad de tiempo. La potencia hidráulica también la puedo definir como trabajo sobre unidad de tiempo. ¿Pero a qué es igual el trabajo? ¿A qué es igual el trabajo? Mírenlo acá, el trabajo realizado. El peso que está haciendo, el peso se está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. O sea que el trabajo realizado yo lo puedo definir como H multiplicado por el peso. Mire, está dividiendo, lo paso a multiplicar. O sea que el trabajo realizado yo lo puedo definir como H por peso. Y todo eso dividido sobre la unidad de tiempo. Entonces la potencia hidráulica también yo cómo la puedo definir, como H que multiplica el peso del cuerpo, pero el peso del cuerpo yo lo puedo definir como el peso específico de la sustancia, del elemento, multiplicado por el volumen, que nosotros ya lo hemos visto, hemos hecho un par de ejercicios con respecto a eso, cuando habíamos compuertas circulares. Entonces el peso yo lo puedo definir como el peso específico de la sustancia o del elemento multiplicado por el volumen. Y todo dividido sobre la unidad de tiempo. Señor. Profe, ahí en el primer pH, ¿eso qué es? ¿Un H sub 1 o qué es eso? ¿O H, solo es No, H por peso? es H por peso. Entonces la potencia hidráulica es H por peso sobre la unidad de tiempo. Pero peso yo lo puedo definir como el peso específico de la sustancia multiplicado por el volumen, que era lo que veíamos en compuertas circulares. Cuando queríamos encontrar el peso del fluido sobre la compuerta, el peso específico era igual, ese peso era igual o esa fuerza era igual al peso específico de la sustancia multiplicado por el volumen. Y eso dividido sobre la unidad de tiempo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué puedo decir? Que la potencia hidráulica, que es igual al peso específico, el ojo quietico, al H, el ojo quietico, y a que es igual volumen sobre unidad de tiempo. Volumen sobre su unidad de tiempo es caudal. O sea que la potencia hidráulica, ¿yo cómo la puedo definir? La puedo definir como el peso específico por el caudal por H. Esa es la potencia hidráulica. O sea que la potencia hidráulica también la puedo definir de esta manera, mire, como peso específico por caudal por el producto de la sumatoria de todas las cabezas. Cabeza de presión, cabeza de velocidad y cabeza de posición. Eso es lo que conocemos como potencia hidráulica. ¿Listo? Y tenemos que hablar de un concepto pequeñito, pero eso lo vamos a hacer más adelante, que es la eficiencia. La eficiencia cuando trabajamos con bombas y la eficiencia cuando trabajamos con turbinas. En una se multiplica la eficiencia y en la otra se divide. Pero lo vamos a ver más adelantico con un par de ejercicios.
Entonces, hasta aquí quiero que quede claro, esto es lo que es conservación de masa. Recapitulo, con la conservación de masa es llegar a la ecuación de Bernoulli, que ustedes trabajaron en su curso de mecánica de fluidos, y también identificar cuál es la potencia hidráulica generada por las bombas y generada por las turbinas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Digo que Vamos a hablar de dos conceptos fundamentales en conservación de energía. Vamos a hablar de lo que es la línea de gradiente hidráulico, la línea de gradiente hidráulico y la línea de energía. La línea de gradiente hidráulico queda definida simplemente por la unión de los puntos de la carga de presión y la energía potencial. Y cabeza de posición. Presión, como la quieran llamar, y la línea de energía la definimos como la sumatoria, la suma de los puntos hidráulico y la cabeza de velocidad, o la carga de velocidad, como la quieran llamar. Hay que tener claro cuál es la línea de hidráulico y cuál es la línea de energía. En pocas palabras, quiere decir que la línea de gradiente hidráulico está por debajo de la línea de energía. Y lo que es la cabeza de velocidad es lo que se refiere a las pérdidas. Eso lo vamos a ver ahorita en un par de ejemplos. Entonces, repito, la línea de gradiente es la suma de los puntos de la cabeza de presión más la cabeza de posición. Y la línea de energía es la suma de la línea de gradiente hidráulico más la cabeza de velocidad. Que queden claros esos conceptos, por favor. ¿Alguna pregunta? Lo voy a leer rápidamente. Dice, la figura 3.20 muestra un tanque de grandes proporciones que abastece una tubería ABC tipo sifón. Tipo sifón son los que hay en los baños, que parecen una U, tipo sifón. La tubería realmente es un sifón invertido, o sea, ya no estaría así, sino estaría así. Ya no estaría boca arriba, sino boca abajo. Que tiene una sección transversal circular de 150 milímetros de diámetro. Al final, la tubería termina en una boquilla, también circular, de 50 milímetros de diámetro, permitiendo que el agua descargue en forma de chorro. Considerando que no existen pérdidas de energía entre el tanque y el chorro de descarga, determine la presión en las secciones transversales, definidas por los puntos A, B, C, respectivamente. Asimismo, defina, pides con esto, dice, defina con cálculos y dibuje la línea de energía y la línea de gradiente hidráulico. Y rápidamente, un minutico, hagan el bosquejo, este es el dibujo. Rápidamente hagamos el dibujo. Repito, vamos a hacer un Bernoulli en la entrada con respecto a la salida. Entonces, ¿qué tenemos? Esta es la ecuación general de Bernoulli. Entonces, la energía de la entrada, más la energía producida por la bomba, más la energía de la salida, más la energía producida por la turbina, más las pérdidas. Pero de aquí yo puedo eliminar muchas cosas porque no tenemos. No hay pérdidas, se pueden ir, es cero, es un flujo ideal. No hay bomba y no hay turbina, los podemos eliminar. O sea que de estos 5 elementos que tengo acá, ya puedo eliminar 3. Puedo eliminar el H sub MP, porque no hay bomba. Puedo eliminar el H sub MT, porque no hay turbina. Y puedo eliminar el H sub E, porque no hay pérdidas. ¿Está claro? Entonces dejo 5 términos, ya puedo decir que 3 son ceros. Los elimino. Entonces solamente me queda H sub E y H sub S. ¿Pero qué es igual a H? Pues H es la energía total. Entonces sería la cabeza de presión en la entrada, más la cabeza de velocidad en la entrada, más la cabeza de posición en la entrada. ¿Tiene que ser igual a quién? A la cabeza de presión a la salida, más la cabeza de velocidad a la salida, más la cabeza de posición a la salida.
Preguntas hasta aquí, hasta la primera ecuación, por favor. Listo. Entonces tenemos la energía de la entrada y la energía de la salida. Entonces miremos qué pasa en la entrada. Miremos las características en la entrada, en el dibujo. ¿Cuál es la presión aquí en la entrada? Está al aire libre. Atmosférica, cero. Atmosférica, o sea que esa presión es cero. Cero en este punto. ¿Cuál es la velocidad del tanque si es un tanque de grandes dimensiones comparada con la velocidad en el punto A? Cero. Pues es muy pequeño, o sea que es cero. ¿Y cuál es la cabeza de posición? Pues la cabeza de posición es la diferencia de cotas. Digamos que ahora yo me paro aquí, en la cota 50, yo me paro. 6, digo. 6. Me paro aquí. Ese es mi 0, 0, o mi punto de referencia. O sea que la cabeza de posición es esta distancia. Esta distancia es 56 menos 50, eso es 6. ¿Listo? Ahora hagamos lo mismo a la salida. ¿Cuál es la cabeza de presión a la salida? ¿El agua a dónde está llegando? Otra vez al medio ambiente. O sea que la cabeza de presión en ese punto, ¿cuánto es? 0. Es la cabeza de presión. En ese punto es 0, porque el agua ¿dónde está? Está otra vez al medio ambiente. ¿Tiene cabeza de velocidad? Sí, tiene cabeza de velocidad, que es la que necesito encontrar. Necesito encontrar la velocidad a la salida. Esa vendría siendo mi incógnita, la cabeza de velocidad o la velocidad a la salida. ¿Tiene cabeza de posición o energía potencial? Sí tiene. ¿Que sería quién? Estoy aquí parado. Pues sería la diferencia de cotas. Sería 52.4 menos 50, sería 2.4. Esa sería mi energía potencial o mi cabeza de posición, como la quieran llamar. ¿Está claro? Entonces nos vamos para el ejercicio. Entonces aquí está, miren. Entonces, cabeza de presión a la entrada, 0. Cabeza de velocidad a la entrada, 0. Cabeza de posición a la entrada, 6. ¿A qué tiene que ser igual? A cabeza de presión a la salida. Cabeza de presión a la salida, 0. Cabeza de velocidad a la salida, sí tiene cabeza de velocidad porque tiene velocidad a la salida, pero esa es la que vamos a encontrar, mira. Ahí está, mi incógnita. Más cabeza de posición a la salida. Cabeza de posición a la salida tiene y es 2.4. Por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hasta la última ecuación. Entonces, ¿de ahí qué tengo que hacer? Pues de aquí simplemente lo que hay... Señor. Entonces, me queda esa expresión. ¿Está claro para todos de dónde sale ese 8.4? La velocidad a la salida, ¿qué puedo determinar ya? Ya puedo determinar el caudal que sale por la boquilla. Que el caudal que sale por la boquilla es el mismo caudal que va por la tubería. Es como cuando ustedes están... Por favor, apaguen el micrófono, por favor. Es como cuando ustedes están regando agua en las matas o están lavando un carro. El hecho que venga la manguera y al final termine con boquilla no quiere decir que el caudal varíe. El caudal va a ser el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar en la velocidad. La velocidad va a ser distinta en la manguera porque el diámetro es mucho más grande. O sea que la velocidad va a ser menor. Y cuando llegue a la boquilla, como el diámetro se reduce, la velocidad va a ser mayor. Eso es lo que cambia, la velocidad, más no el caudal. El caudal va a ser el mismo en toda la trayectoria. Entonces, como ya tengo velocidad a la salida, puedo determinar cuál es el caudal a la salida y el caudal en todo el tubo, en todo el sifón. Entonces, determinemos cuál es el caudal. Entonces, caudal a qué es igual? A la velocidad por el área. Pero como tengo la velocidad a la salida, pues trabajémoslo con el área a la salida. Entonces, caudal va a ser igual a la velocidad a la salida. La velocidad a la salida es 8.4 metros sobre segundo. Por el área, pero el área es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Pero el diámetro son 50 milímetros. Lo paso a metros. O sea, divido 50 entre 1000. Eso me da 0.05 metros. Y eso lo elevo al cuadrado. Entonces, por favor, verifiquen que el caudal sea este que me dio a mí. 0,0165 metros cúbicos sobre segundo. Sí, profe, da ese valor. Listo, entonces ya tengo el caudal. Y vuelvo y repito, el caudal que sale por la boquilla es el mismo caudal que va por toda la tubería del sifón. Entonces, si tengo el caudal y tengo el área, puedo encontrar la velocidad. Entonces, repito, la velocidad en el tubo es una. En todo el tubo, porque el tubo es homogéneo.
el tubo sigue siendo 150 milímetros. Entonces puedo encontrar la velocidad en todo el trayecto del tubo. ¿Con cuál caudal? Pues con el caudal que sale por la boquilla, porque repito, el caudal es el mismo. Entonces la velocidad en A, busquemos la velocidad en A, es igual a ¿quién? Al caudal, miren acá, la velocidad en A es igual al caudal dividido entre el área A. Entonces la velocidad A es igual al caudal. ¿Cuánto es el caudal? Ya lo encontramos. 0,0165 metros cúbicos sobre segundo, dividido entre el área en el punto A. El área en el punto A es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces, pi cuartos por el diámetro, pero el diámetro son 150 milímetros. 150 milímetros lo paso a metros, es 150 dividido entre 1000, eso es 0,15 metros. Eso elevado al cuadrado. Entonces, por favor, verifiquen que la velocidad en el punto A sea 0,93 metros sobre segundo. Que dice velocidad en A, que es de 0,93 metros sobre segundo, es la misma velocidad en el punto A, en el punto B y en el punto C. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que encontrar? Me piden que encuentre es la presión en el punto A, en el punto B y en el punto C. Como ya tengo velocidad en A, tengo velocidad en B y tengo velocidad en C, y tengo posición y todo lo demás, entonces ahora sí puedo hacer un Bernoulli entre la entrada y el punto A, y con eso encuentro la presión en A. Luego hago un Bernoulli entre A y el punto B, y encuentro la velocidad en B. Y luego hago un Bernoulli en el punto E con respecto al punto C y encuentro la presión en C. O sea, tengo que hacer nuevamente 3 Bernoullis en la entrada con el punto A, en la entrada con el punto B y en la entrada con el punto C. Entonces, empecemos. Entonces, Bernoulli en la entrada y el punto A. Entonces voy a regresarme para la imagen y ahorita ponemos los valores. Vamos a hacer un Bernoulli entre el punto en la entrada y el punto A. ¿Cuál es la cabeza de presión en la entrada? Está la atmósfera, es 0. ¿Cuál es la cabeza de presión en la entrada? La cabeza de velocidad en la entrada. Comparada con el punto A es 0. ¿Y cuál es la cabeza de posición en el punto, en el punto E? Estamos en el punto E. Entonces la cabeza de presión en el punto E es 0, la cabeza de velocidad en el punto E es 0, pero la cabeza de posición sí tiene en el punto E porque mi punto de referencia está aquí, en la cota 50. La cabeza de posición es 6. Listo. Ahora nos vamos para el punto A. ¿Cuál es la cabeza de presión en el punto A? No la conozco. Es la que voy a encontrar para poder encontrar la presión en el punto A. Esa es mi incógnita. ¿Cuál es la cabeza de velocidad? La tengo, porque ya conozco la velocidad en el punto A. Simplemente es elevarla al cuadrado y dividir entre 2 veces la gravedad para poder encontrar la cabeza de velocidad. ¿Y cuál es la cabeza de posición en el punto A? Si por aquí pasa mi plano de referencia por el mismo punto A, 0. quiere decir que la cabeza de posición en el punto A es 0. Listo. Simplemente reemplazo los valores y despejo. Entonces mírenlo acá. Cabeza de presión en el punto A, en el punto E, 0. Cabeza de velocidad en el punto A, en el punto E, 0. Y cabeza de posición en el punto E, 6 metros. Cabeza de presión no la conozco. No la conozco. Es mi incógnita. Cabeza de velocidad no la conozco, pero sí conozco todos los valores. Simplemente reemplazarlo. Y la cabeza de posición en el punto A es 0. Entonces despejo la cabeza de presión. La cabeza de presión ¿a qué va a ser igual? Al 6. Esto está sumando. Lo paso a restar. A menos la cabeza de velocidad. Y simplemente despejo. Y por favor verificamos que eso me dé este valor. Vamos a trabajar con el peso específico del agua como 9.81 kilonewton. Repito. Para hallar la presión en el punto B, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hice con la presión en A. Hacer un Bernoulli entre el punto E y el punto A. Entonces hacemos un Bernoulli en el punto E y en el punto A. Y miremos la figura. Ya sabemos que la presión en el punto E, ¿cuánto vale? 0. Que la cabeza de velocidad en el punto E vale 0 en la entrada. Y que la cabeza de posición en el punto E
vale 6. Ya sabemos todos los componentes de la entrada. Ahora miremos lo en el punto B. Cabeza de presión en el punto E. No la conozco. Es mi incógnita para poder encontrar la presión en el punto B. Cabeza de velocidad. Conozco la velocidad en el punto B, o sea que puedo determinar. ¿Puedo determinar quién? Puedo determinar la velocidad en el punto B y la cabeza de velocidad en el punto B. ¿Conozco la cabeza de posición en el punto E? Sí la puedo determinar, que sería igual a ¿quién? A 57.5 menos 50. Sería esta altura. O sea que esta altura, ¿cuánto me da? 57.5. Entonces ya tengo todos los valores. Lo único que me falta determinar es la cabeza de presión en el punto B para poder determinar la presión en B. Cabeza de presión en el punto E, 0. Cabeza de velocidad en el punto E, 0. Cabeza de... Señor, para yo poder llevar agua desde la cota 56 a la cota 57.5, por ley tiene que ser, la presión tiene que ser una presión de succión. Tengo que succionar, porque está por encima del nivel del agua. Entonces tiene que, por ley, succionar para poder llegar ahí. Por eso es que es negativo. El negativo no quiere decir que la presión esté mal. No, quiere decir que la presión es una presión de succión. ¿Listo? Eso es lo que significa eso, que es una presión de succión. O sea que en este caso, y ahora hacemos lo mismo con quién. ¿Entre quién y quién? Entre el punto E y el punto C. Entre el punto E y el punto C. Perdón, aquí. Entonces lo mismo, conozco la cabeza de presión a la entrada, que es 0, cabeza de velocidad a la entrada, que es 0, cabeza de posición a la entrada, que es 6. Ahora vamos con el punto C. Conozco la cabeza de presión, no la conozco, es mi incógnita. Conozco la cabeza de velocidad, sí la conozco. Y conozco la cabeza de posición o de energía potencial, sí la conozco, que sería ¿quién? 52.4 menos 50, o sea, sería 2.4. Y simplemente despejo y encuentro la presión en el punto C. Entonces miren acá. Cabeza de posición a la entrada, perdón, cabeza de presión a la entrada 0, cabeza de velocidad a la entrada 0, cabeza de posición 6. Tiene que ser igual a ¿quién? A la cabeza de presión en el punto C, más la cabeza de velocidad en el punto C, más la cabeza de posición en el punto C. Todos los conozco menos la cabeza de presión en el punto C. Despejo, encuentro la cabeza de presión en el punto C y despejo para encontrar la presión en C. O sea, multiplico por el peso específico del agua. Entonces, por favor, verifíquenme que ese valor sea el que tengo aquí. Entonces, la primera columna son los puntos que tenemos. La segunda columna, ¿qué es? Son las cabezas de posición. Entonces, vamos a mirar las cabezas de posición en el gráfico. Y ahorita nos regresamos. Entonces, las cabezas de posición. ¿Cuál es la cabeza de posición en el punto E? Pues es, ¿cuánto? La distancia que hay desde acá hasta acá, ¿qué es cuánto? 6. ¿Cuál es la cabeza de posición o la energía cinética en el punto A? Si este es mi plano de referencia. 0. ¿Sí o no? ¿Cuál es la cabeza de posición o mi energía cinética en el punto B? Pues es la diferencia de cotas, que sería 57.5 menos 50 sería 7.5. ¿Cuál es la cabeza de posición en el punto C? Pues es la diferencia de cotas, que sería 52.4 menos 50, o sea, 2.4. ¿Y cuál es la cabeza de posición o la energía cinética, potencial, perdón, en el punto, en la salida? Pues es la cabeza de cota, sería 52.4 menos 50, sería 2.4. ¿Está claro para todos el Z en la primera columna? En la segunda columna, mírenlo. Energía de potencial o cabeza de posición en E, 6. En A, 0. En B, 7.5. En C, 2.4. Y en S, 2.4.
esa es la energía potencial en cada uno de los puntos, o lo mismo cabeza de posición. Ahora vamos a determinar quién, la cabeza de presión en cada uno de los puntos. ¿Cuál es la presión en el punto E? Es 0. 0. Dividido entre el peso específico del agua, pues sigue dando 0. O sea que la cabeza de presión en el punto E es 0. ¿Y cuál es la cabeza de presión en la salida? 0. Porque la presión en la salida es 0. Y 0 dividido entre el peso específico del agua, pues me sigue dando 0. O sea que la cabeza de presión en la entrada y la cabeza de presión en la salida es 0. ¿Y cuál es la cabeza de presión en el punto A, en el punto B y en el punto C? Pues es simplemente que la presión que le dio en el punto A, la presión que le dio en el punto B y la presión que le dio en el punto C, la divide por el peso específico del agua. Aquí le dio una, aquí le dio otra y aquí le dio otra. Es decir, esta que tengo aquí, 58.44, la divido entre el peso específico del agua y me da la cabeza de presión en A. La primera da 5,96. Bueno, Ya en la en A. Ya miramos, en la presión en B es coger esta presión, la de succión, con el mismo signo negativo de succión, menos el peso específico del agua. Y la C, pues es esta, dividirla entre el peso específico del agua, y esa me dan los 3 valores de presión, de cabezas de presión. Entonces aquí están, mírela. Cabeza de presión en la entrada, 0. Cabeza de presión en el punto A, 5.96. Cabeza de presión en el punto B, menos 1,54. Y cabeza de presión en el punto C, 3.56. Y cabeza de presión a la salida, 0. Por favor, está clarita esta columna. Vamos con la cabeza de velocidad. ¿Cuál es la velocidad en la entrada? 0. En la entrada, si cabeza de velocidad, 0. ¿Cuál va a ser la cabeza de velocidad en el punto A, en el punto B y en el punto C? Va a ser la misma. ¿Por qué va a ser la misma? Porque la velocidad en el punto A, la velocidad en el punto B y la velocidad en el punto C es la misma. Entonces, para encontrar la cabeza de velocidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Cojo esta velocidad, que lo repito, es la misma en el punto A, en el punto B y en el punto C. Cojo esta velocidad, la elevo al cuadrado y la divido entre 2 veces la gravedad. Y va a ser la misma cabeza de velocidad en el punto A, en el punto B y en el punto C. Línea de gradiente hidráulico. La línea de gradiente hidráulico es la suma de ¿quién? De la presión más De la la altura. cabeza, exacto, de la cabeza de posición o la energía potencial más la cabeza de presión. Entonces arranco en el punto E, sería 6 más 0, pues me da 6. Ahí está. En el punto A, 0 más 5.96, 5.96. En el punto B, 7.5 menos 1.54, 5.96. En el punto C, 2.4 más 3.56, 5.96. Y 2.4 más 0, 2.4. Esa sería la línea de gradiente hidráulico. ¿Listo? Y ahora determinamos la línea de energía. Profe, una pregunta. Señal de energía. La línea de energía que es igual a la línea de gradiente hidráulico más la cabeza de velocidad. Entonces 0 más 6, 0. 5.96 más 0.04 me da 6. 5.96 más 0.04 me da 6. 5.96 más 0.04 me da 6. Y 3.6
más 2.4 me da 6. Esta es la línea de energía y esta es la línea de gradiente hidráulico. ¿Se hace referencia a la cota del tanque, profe, del punto de referencia hacia el tanque? Sí, porque no no hay hubo, pérdidas. no hubo pérdidas. No hubo pérdidas. Como no hubo pérdidas, se supone que eso va a estar siempre igual, que es un fluido ideal. O sea que me va a ocurrir lo mismo a la entrada que a la salida. ¿Listo? Porque no hay pérdidas. Es un fluido ideal. Y lo único que hacemos, esto es con cálculos, y esto es gráficamente. Gráficamente simplemente es esto, mire. Aquí donde está la pérdida, aquí es donde está, me paro en el punto E, y copio y pongo, en el punto E pongo quién es la línea de energía y quién es la línea del gradiente hidráulico. Es 6 y 6, mírenla ahí. 6 y 6, listo. 6 y 6. Ahora me paro en el punto B. En el punto B. Perdón, en el punto A. ¿Cuánto es la línea de gradiente hidráulico? La línea de gradiente hidráulico es 5.96 y la de energía es 6. Mira. 5.96 y 6. Entonces miren acá. Esta es la línea. Esta que estoy marcando con más gruesa, es la línea de gradiente hidráulico. Mírenlo ahí. Línea de gradiente hidráulico. Y la que está más clarita es la línea de energía.